¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos fieles siguen viviendo en pobreza aun cuando oran, diezman y trabajan con empeño? La Biblia no guarda silencio sobre esto. En Proverbios 10:4 leemos: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Este versículo no solo señala una causa práctica de la escasez, sino que también revela una verdad espiritual más profunda. La pobreza no siempre es fruto del destino, sino de decisiones que ignoran principios divinos. Hoy profundizaremos en este tema para entender por qué la pobreza persiste incluso entre creyentes sinceros. Te mostraremos cómo identificar las raíces espirituales y conductuales que la Biblia expone claramente. Revelaremos los pasos para alinear tu vida con los principios que Dios ha establecido para la provisión y la abundancia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo puedes salir del ciclo de la escasez? Muchos oran, ayunan, sirven en la iglesia y aún así viven en constante escasez. Se esfuerzan por mantenerse firmes en su fe, pero sus finanzas parecen estar atrapadas en una niebla que no se disipa. ¿Cómo es posible que hijos de un Dios tan grande vivan tan limitados? ¿Dónde está el error? ¿Acaso Dios no desea bendecir a sus hijos? ¿O es que hay algo más profundo, algo invisible, que opera silenciosamente para mantenerlos atados? En la mayoría de los casos, la pobreza que experimentan muchos cristianos no es únicamente resultado de malas decisiones económicas, sino de una raíz espiritual que se ha normalizado dentro del pensamiento religioso, una raíz que ha sido disfrazada de virtud, que se oculta detrás de una apariencia de humildad y devoción, pero que en realidad es un engaño profundamente arraigado. Es lo que la Biblia llama un espíritu de pobreza. Este espíritu no se manifiesta con cadenas visibles ni se presenta con gritos o manifestaciones sobrenaturales. Es sutil, astuto y engañoso. Se disfraza de conformismo piadoso. Susurra frases como: con lo poco que tengo me conformo. No necesito más porque soy humilde. O incluso: Dios me quiere así sin mucho, para que no me desvíe del camino. Y cuando estas ideas penetran en el alma, el resultado es una vida marcada por la resignación, no por la fe, por la escasez, no por la provisión. La Biblia es clara respecto al deseo de Dios para sus hijos. En Jeremías 29:11, el Señor declara: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo revela el corazón de Dios. Él no quiere vernos atrapados en ciclos de ruina, sino guiarnos hacia una vida de propósito, provisión y plenitud. Sin embargo, cuando un cristiano ha sido condicionado a pensar que la pobreza es sinónimo de espiritualidad, comienza a rechazar sin saberlo la bendición que Dios desea entregar. Hay quienes, al recibir una mejora económica, sienten culpa, como si prosperar fuera pecado, como si tener recursos fuera incompatible con una vida piadosa. Pero ¿acaso no fue Dios quien llenó de riquezas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David y a Salomón? ¿Acaso no fue Él quien prometió en Deuteronomio 8:18 que es el Señor tu Dios quien te da el poder para producir riqueza? Aquí está el problema. Muchos han creído más en la voz de la religiosidad que en la voz de la palabra. Han sido enseñados a conformarse con menos de lo que Dios quiere darles, como si el contentamiento fuera sinónimo de limitación. Pero el contentamiento bíblico no es pobreza, es gratitud, no es resignación, es confianza en que con lo que tengo hoy puedo avanzar, mientras Dios prepara lo que viene mañana. La historia del hijo pródigo es una imagen poderosa de esto. En Lucas 15 Jesús narra cómo el hijo menor
pidió su herencia y la malgastó, pero luego volvió arrepentido a casa. Y el padre, en lugar de rechazarlo, corrió hacia él, lo abrazó y mandó a preparar el mejor banquete. Pero el hermano mayor, que había permanecido en casa todo el tiempo, se molestó al ver tanta celebración. Su argumento fue claro: yo siempre he estado contigo y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Y la respuesta del padre fue aún más reveladora: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Este pasaje revela la mentalidad de muchos creyentes hoy. Permanecen en la casa del Padre, pero viven como si fueran esclavos. Oran, sirven, obedecen, pero no se sienten dignos de disfrutar la herencia. El espíritu de pobreza los hace sentirse mal por desear algo mejor, por aspirar a crecer, por tener sueños que impliquen abundancia. Y entonces se conforman con migajas cuando tienen acceso a un banquete. El enemigo sabe que no puede destruir a quien está cubierto por la sangre de Cristo, pero si logra que ese creyente viva como pobre, limitado, sin autoridad, ya ha ganado una gran batalla. Porque un cristiano empobrecido, mental y espiritualmente, no podrá extender el reino con efectividad. No tendrá recursos para ayudar a otros, ni tiempo para servir con libertad, ni influencia para impactar su entorno. Por eso es urgente desenmascarar esta mentira. Es urgente despertar del letargo espiritual que ha hecho de la pobreza una identidad en lugar de verla como un enemigo a derrotar. La pobreza, cuando se convierte en estilo de vida, esclaviza. Y cuando esa esclavitud se justifica con argumentos bíblicos malinterpretados, el daño es aún mayor. Algunos citan Mateo 19:24 para justificar su rechazo a la riqueza. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que el rico entre en el reino de Dios. Pero olvidan leer el contexto completo. Jesús no estaba condenando la riqueza en sí, sino el amor desordenado por ella. El joven rico no fue rechazado por tener mucho, sino porque no estaba dispuesto a soltarlo para seguir a Cristo. El problema no era su dinero, sino que su corazón le pertenecía a ese dinero. Dios no tiene problema con bendecirte. El problema es cuando tu bendición ocupa el lugar que solo Él debe ocupar. Cuando el dinero se convierte en tu seguridad, en tu identidad, en tu propósito. Ahí es donde surge el peligro. Pero mientras mantengas tu corazón alineado con el reino, la provisión no será un obstáculo, sino una herramienta. Es momento de comenzar a pensar como hijos. Un hijo no mendiga lo que ya le pertenece. Un hijo no duda del deseo del padre por verlo prosperar. Un hijo sabe que la herencia está disponible, pero también entiende que debe estar preparado para administrarla, porque Dios no entrega bendición a quien no tiene la madurez para sostenerla. Muchos están esperando recibir sin ser transformados, pero Dios trabaja al revés del mundo. Él no te da para que crezcas, Él te hace crecer para poder darte, porque lo que Él entrega no es para destruirte, sino para impulsarte. Pero si tu corazón sigue dominado por el miedo, la inseguridad o la mentalidad de esclavo, la bendición se convertiría en una carga. Piénsalo por un momento. ¿Qué harías si hoy Dios te entregara el doble de tus ingresos? ¿Cómo lo administrarías? ¿Lo usarías para tu ego o lo pondrías al servicio del reino? ¿Estás preparado para manejar la abundancia sin que te consuma? En la parábola de los talentos, Jesús narra cómo un hombre confió diferentes cantidades de dinero a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Los 2 primeros multiplicaron lo recibido, pero el último lo enterró por miedo. Su argumento fue: tuve miedo
y escondí tu talento. Y la respuesta del Señor fue contundente: siervo malo y negligente. El miedo y la negligencia son hijos del espíritu de pobreza. Son las voces que te dicen: no inviertas, no intentes, no sueñes, no creas. Son las cadenas que te mantienen en lo seguro, en lo pequeño, en lo cómodo. Pero Dios no te creó para la mediocridad. Él te diseñó para fructificar, para multiplicar, para avanzar. Génesis 1:28 nos recuerda el mandato original: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Este mandato no es solo físico, es espiritual y también económico. Fecundidad implica productividad. Multiplicarse significa expansión. Llenar la tierra habla de influencia y someterla indica autoridad. Todo esto está ligado a una mentalidad de reino, no de escasez. El espíritu de pobreza te dice que naciste para sobrevivir. Pero el Espíritu de Dios te recuerda que fuiste creado para reinar. No desde el orgullo, sino desde la identidad. No desde el ego, sino desde el propósito. Porque quien entiende que su prosperidad está alineada con un propósito mayor, ya no busca acumular, sino bendecir. Ya no persigue riqueza, sino asignación. Ya no compite, sino construye. Por eso el primer paso para romper con la pobreza no es tener más dinero, sino tener una mentalidad renovada. Romanos 12:2 lo dice claramente: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Mientras tu mente esté programada para la escasez, ninguna cantidad de dinero podrá sacarte del hoyo. Porque lo que te atrapa no es la falta de recursos, sino la manera en que percibes tu valor y tu futuro. Hay personas que aún con recursos en la mano viven como si no tuvieran nada, porque su alma ha sido entrenada para sobrevivir, no para prosperar. Han crecido oyendo frases como: el dinero es malo, los ricos son egoístas, mejor pobre pero honrado. Y aunque esas frases suenan bien, en realidad han sembrado límites en el corazón. Límites que hoy impiden recibir lo que Dios quiere dar. Es momento de renovar el pensamiento, de cortar con las declaraciones de escasez y comenzar a declarar promesas, de dejar de hablar como esclavo y empezar a hablar como hijo, porque tu Padre es dueño del oro y de la plata, porque en el cielo no hay crisis ni inflación, porque tú no fuiste llamado a arrastrarte, sino a caminar en dignidad, en propósito y en provisión. Tal vez creciste en medio de la escasez, tal vez tu historia ha estado marcada por la falta, tal vez has vivido sintiéndote indigno de pedir más, pero hoy esa historia puede comenzar a cambiar, no porque tengas todo resuelto, sino porque decides creer que Dios tiene más para ti. Porque reconoces que has vivido limitado por un engaño espiritual que ya no tiene derecho a gobernarte. El espíritu de pobreza puede disfrazarse de muchas cosas. Puede parecer prudencia, puede parecer espiritualidad, puede parecer humildad, pero detrás de ese disfraz se esconde una voz que niega lo que Dios ha prometido. Y es hora de silenciar esa voz con la verdad de la palabra. La pobreza no es tu identidad, la escasez no es tu destino. Tú fuiste creado para vivir en plenitud, para reflejar la gloria de un Dios que no solo salva, sino que provee. Un Dios que no solo te llama, sino que te equipa. Un Dios que no te deja en ruinas, sino que te levanta y te establece. Hoy comienza un nuevo ciclo, hoy se derriban fortalezas mentales, hoy decides romper con todo pensamiento que te ha hecho sentir pequeño, indigno, limitado, hoy te alineas con el pensamiento del reino y cuando eso sucede, la transformación ya ha comenzado. Estás listo para soltar la mentalidad de escasez y abrazar la verdad de que Dios te ha llamado a más. Entonces prepárate, porque lo que viene no será fruto del azar, sino de una fe activada, de una mente renovada, y de un corazón que ha decidido creer. Lo mejor aún está por venir. Hay puertas que no se abren por falta de oración, sino por falta de obediencia. No todo lo que parece espiritual es suficiente para activar la provisión de Dios.
El reino de los cielos opera bajo principios. Y cuando estos principios se ignoran, el resultado es escasez. No porque Dios no quiera bendecir, sino porque no puede derramar lo eterno sobre estructuras humanas quebradas. Muchos creyentes oran por abundancia, pero administran desde el desorden. Piden multiplicación, pero manejan lo poco con negligencia. Claman por crecimiento, pero violan las leyes que gobiernan la siembra y la cosecha. Y aunque las promesas de Dios son firmes, su cumplimiento está condicionado a la obediencia. La Escritura lo afirma sin rodeos. Si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumple fielmente todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. La prosperidad bíblica no es un golpe de suerte, ni una manifestación aleatoria del favor divino. Es el resultado de vivir bajo un sistema de valores que honra a Dios en cada área, incluyendo las finanzas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios establece principios de administración, orden y responsabilidad que el creyente no puede ignorar sin consecuencias. Cuando estos principios se quiebran, la pobreza no tarda en instalarse, no como castigo, sino como consecuencia natural del desequilibrio espiritual y práctico. En Proverbios 21:5 se establece un principio claro: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Esta instrucción es directa. El éxito financiero no llega con improvisación, sino con planificación. Pero muchos hijos de Dios viven sin control, sin presupuesto, sin dirección económica, y al actuar sin estructura, abren brechas que el enemigo utiliza para sembrar caos y pérdida. Dios no bendice el desorden. Lo vemos desde el principio de la creación. Antes de formar al hombre, el Señor organizó el entorno, separó la luz de las tinieblas, estableció los límites del mar, creó ciclos y tiempo. Cuando todo estuvo en orden, entonces colocó al ser humano en el huerto. Porque la bendición de Dios no descansa sobre el caos, sino sobre lo que ha sido organizado según su diseño. La misma lógica aplica a las finanzas. Pedir abundancia sin establecer estructuras de administración es una contradicción. No es coherente clamar por más recursos si los que ya se tienen no se manejan con integridad, visión y dominio propio. La parábola de los talentos lo enseña con contundencia. Al siervo fiel que multiplicó lo que recibió, el Señor le dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25:21. El aumento viene después de la fidelidad. La expansión se activa tras la buena administración. No se trata de cuánto se tiene, sino de cómo se usa. Muchos sufren escasez, no por falta de ingresos, sino por una mala relación con el dinero. La falta de dominio propio, el gasto impulsivo, la ausencia de planificación y el desprecio por el ahorro son formas de desobediencia que limitan la manifestación del favor de Dios. Proverbios 13:11 declara: la riqueza mal adquirida pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco la va aumentando. Esta instrucción no es opcional. Es una ley espiritual que genera fruto cuando se practica con constancia. El problema no es la cantidad que llega a tus manos, sino la ausencia de principios al momento de manejarla. Cuando los creyentes desprecian los fundamentos de la administración divina, rompen el ciclo de provisión que Dios desea establecer. En Lucas 16:10, Jesús declara: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que es injusto en lo muy poco, también en lo mucho es injusto. Aquí no hay grises. La fidelidad se prueba en lo mínimo. El reino no funciona por emoción, sino por fidelidad demostrada en lo cotidiano. En muchas congregaciones se habla de milagros financieros, pero poco se enseña sobre presupuestos o planificación y buena mayordomía.
Sin embargo, el reino necesita creyentes maduros. No solo que crean en la multiplicación, sino que sepan sostenerla. Porque una cosecha mal administrada puede convertirse en una carga. Lo que no se ordena se pierde, lo que no se cuida se desvanece, y lo que no se honra se aleja. Dios no se contradice. Si en su palabra estableció principios, no los anulará por causa de nuestras emociones. En 1 Corintios 14:33 leemos: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La confusión en el área financiera no es fruto del espíritu, sino evidencia de que se ha ignorado el orden divino. Y mientras ese desorden continúe, el acceso a ciertos niveles de provisión permanecerá cerrado. Hay quienes piden una cosecha sin haber sembrado nunca con sabiduría. Otros oran por estabilidad, pero mantienen hábitos de consumo que los atan al desequilibrio. Y hay quienes diezman con fidelidad, pero no aplican principios de organización, ni enseñan a sus hijos cómo honrar a Dios con lo que tienen. La obediencia no se limita al altar, también se extiende a la mesa, al mercado, a los compromisos adquiridos. La vida financiera del creyente debe reflejar la santidad y el orden del reino. Cuando Dios llamó a José, no solo lo usó como intérprete de sueños, le dio una tarea administrativa. Le reveló que 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de escasez. Y la estrategia no fue llorar por lo que venía, sino organizar lo que había. Durante los años de bonanza, José almacenó, planificó y diseñó un sistema que permitió la supervivencia de todo un pueblo. Sin orden, Egipto habría perecido. La revelación vino del cielo, pero la implementación dependió de la administración. Esto nos muestra que la unción y la organización no están separadas. No basta con oír la voz de Dios. Hay que saber qué hacer con lo que Él entrega. Muchos han recibido ideas, recursos, oportunidades, pero por falta de preparación las han dejado ir. No por falta de fe, sino por ausencia de estructura. Y en el reino la estructura es tan espiritual como la oración, porque permite que la gloria de Dios tenga un lugar donde reposar. En Malaquías 3:10 el Señor dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta promesa es condicional. El derramamiento no ocurre hasta que el principio se activa. El décimo no es solo una práctica religiosa, es una declaración de obediencia, una manifestación de honra, una forma de demostrar que confiamos más en Dios que en la economía. Pero el diezmo no sustituye la mala administración, no borra el desorden ni cubre los errores financieros voluntarios. Es solo una parte del sistema de honra que Dios estableció. La obediencia completa incluye integridad, diligencia, dominio propio, generosidad y responsabilidad. No se puede diezmar y al mismo tiempo vivir endeudado por decisiones irresponsables. No se puede dar a Dios y destruir con las manos lo que Él intenta construir en lo secreto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios no solo los liberó del yugo de Faraón, también les dio instrucciones sobre cómo organizarse, cómo repartir la tierra, cómo establecer leyes de propiedad, años sabáticos, normas de restitución. Porque la libertad sin orden es un riesgo y el favor sin principio puede convertirse en maldición. Por eso Dios establece parámetros que aseguran que lo que Él entrega sea sostenido por generaciones. La Biblia no aprueba la ignorancia financiera, tampoco promueve la improvisación económica. En Proverbios 27-23 se nos exhorta: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Esta es una instrucción directa para el manejo de bienes y recursos. Es una invitación al seguimiento, al cuidado, al análisis constante de lo que se posee. No es fe ciega, es obediencia activa.
porque la buena administración honra a Dios tanto como la adoración. A lo largo de las Escrituras, Dios promueve la excelencia, el orden, la sabiduría. El libro de Eclesiastés 10:10 enseña: si el hacha pierde su filo, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la habilidad para afilarla. Esta imagen es clara. El esfuerzo sin estrategia agota. La bendición sin preparación se desperdicia. Y el recurso sin dirección se convierte en carga. Pero cuando el hacha está afilada, cuando el creyente vive con entendimiento, entonces el fruto es inevitable. Por tanto, la pobreza no puede tratarse solo como un asunto espiritual o emocional. Tiene raíces prácticas que deben ser confrontadas con determinación. La desobediencia a los principios de Dios en la finanza genera escaseces, no por castigo, sino por desconexión del sistema divino. Y mientras se mantenga esa desconexión, los cielos seguirán cerrados, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque no se ha obedecido lo que ya dijo. Es tiempo de volver al diseño, de dejar de culpar al enemigo por las consecuencias de nuestras decisiones, de dejar de esperar soluciones celestiales para problemas que tienen su raíz en la desorganización, de rendir nuestras finanzas al Señor, no solo con palabras, sino con estructuras, hábitos y acciones concretas que reflejen obediencia. Dios desea prosperar a su pueblo. Su intención nunca fue la escasez perpetua, pero no puede bendecir aquello que se edifica sobre la necedad. Es necesario volver a los principios, aplicarlos con rigor, vivirlos con constancia, y solo entonces veremos el fruto verdadero. No solo más dinero, sino más paz, más estabilidad, más oportunidades para bendecir. El reino avanza con personas obedientes, hombres y mujeres que no solo oran, sino que organizan, que no solo claman, sino que planifican, que no solo sueñan, sino que ejecutan con sabiduría. Porque donde hay orden hay espacio para el derramamiento. Donde hay fidelidad hay acceso a lo mayor. Y donde hay obediencia, la provisión no se detiene. Cuando se apaga la visión, comienza la decadencia. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el corazón ha dejado de ver. La pobreza no siempre se origina en la falta de recursos. Muchas veces nace en la ceguera del alma. Cuando el pueblo de Dios pierde la capacidad de soñar, de planificar, de proyectar con fe, entonces se encierra en ciclos de escasez, donde nada avanza, nada crece, nada florece. Proverbios 29:18 lo declara con precisión. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La ausencia de visión no solo desordena la vida espiritual, sino que también paraliza el crecimiento material. La visión no es un lujo reservado para líderes o emprendedores, es una necesidad espiritual para todo hijo de Dios. Es el mapa que da sentido a cada paso, la brújula que guía decisiones, el faro que permite avanzar con dirección, incluso en medio de la oscuridad. El hombre que no tiene visión es como el siervo que enterró su talento. No hizo nada malo, pero tampoco hizo nada productivo. Y esa falta de acción lo condenó a la esterilidad. Cuando el propósito no está claro, la energía se desperdicia. Cuando la meta no está definida, el esfuerzo se diluye. Y cuando no hay visión, lo que podría haber sido una vida fructífera termina convertida en terreno estéril. La Biblia está llena de ejemplos que conectan la visión con la provisión. Cada vez que Dios llamó a un hombre, antes de entregarle recursos, le dio propósito. No le prometía cosas, le revelaba destinos. A Abraham le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, y así será tu descendencia. Génesis 15:5. No le habló de riquezas inmediatas, sino de un linaje, de una visión que trascendía generaciones.
Esa visión lo sostuvo durante años de espera. Le dio dirección cuando todo parecía incierto. Lo impulsó a moverse cuando lo lógico era quedarse. Sin visión no hay razón para avanzar. Por eso muchos creyentes permanecen en estados prolongados de estancamiento económico. No porque no trabajen, no porque no oren, sino porque no tienen un horizonte claro al cual dirigirse. Y cuando no hay un destino definido, cada oportunidad que llega se desperdicia. El tiempo se va en rutinas vacías, los dones se apagan por falta de uso y el potencial se oxida dentro de una vida sin propósito. Dios no bendice la inercia, Él se manifiesta donde hay fe en acción. La visión activa la fe. La visión crea expectativas, alimenta la perseverancia, conecta el presente con el futuro. El que tiene visión no vive según lo que ve con los ojos naturales, sino según lo que Dios ha revelado en el Espíritu. Hebreos 11:1 lo define así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe necesita un objetivo, una visión que le dé forma. De lo contrario, se convierte en religión vacía, en una espera sin dirección. Una de las estrategias más sutiles del enemigo es apagar la visión del creyente, no necesariamente quitándole todo, sino robándole la esperanza, introduciendo dudas, haciendo que mire más su entorno que las promesas. Cuando el enemigo logra enfocar la mente del cristiano en su escasez, en su pasado, en sus limitaciones, entonces el futuro pierde fuerza. Y sin futuro no hay avance. No se trata solo de ver hacia adelante, sino de ver con los ojos del Espíritu lo que Dios ya decretó. En 2 Corintios 4:18, el apóstol Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los grandes movimientos de Dios sobre la tierra comenzaron con una visión. No con dinero, no con poder humano, sino con una palabra que encendió propósito en el corazón de un hombre o una mujer. Cuando Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, no tenía materiales, ni autoridad política, ni ejército. Tenía una visión clara y una convicción inquebrantable. Eso fue suficiente para mover recursos, atraer ayuda, generar estrategias y terminar la obra. Lo que inició como una carga espiritual se convirtió en un proyecto concreto, porque hubo visión. La pobreza persiste cuando no se tiene una imagen interna del mañana. Y la visión no surge de la emoción, sino de la intimidad con Dios. Es en el lugar secreto donde Él revela lo que ha preparado, lo que espera, lo que ordena. Es ahí donde nacen las ideas, las asignaciones, los sueños que luego se traducen en acciones. La ausencia de visión muchas veces es síntoma de una vida desconectada del altar. Porque cuando el corazón está en comunión con Dios, inevitablemente recibe dirección. Salmo 32:8 lo confirma: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una vida sin visión se acostumbra a sobrevivir. Se levanta, trabaja, vuelve a casa, repite la rutina y con el tiempo pierde la esperanza de que algo cambie. Cuando esto sucede, la persona se vuelve incapaz de identificar oportunidades, se resiste a nuevos desafíos y comienza a justificar su estancamiento con frases como: esto es lo que me tocó, o así ha sido siempre. Pero Dios no llamó a sus hijos a repetir patrones, los llamó a transformar realidades, a llevar luz donde hay tinieblas, a edificar donde hay ruinas, a fructificar donde otros ven desierto. La visión no es solo un deseo, es una dirección divina que exige acción. Una visión auténtica de parte de Dios demanda movimiento, esfuerzo, preparación, enfoque. No es una emoción pasajera, es una convicción profunda que arde en el interior y no
permite conformismo. En Habacuc 2:2 se establece un principio fundamental. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. No basta con recibirla, hay que escribirla, hacerla clara, ejecutarla. La visión no se cumple por sí sola, exige responsabilidad y determinación. Por eso la falta de visión no solo detiene al individuo, también impacta su entorno. Una familia sin visión permanece dividida, sin rumbo. Una comunidad sin visión se acomoda a lo establecido. Una iglesia sin visión pierde su poder transformador. Y un creyente sin visión se convierte en un esclavo del sistema, limitado por las circunstancias, sin avance real. Pero cuando la visión está viva, todo se alinea, la mente se enfoca, el corazón se fortalece, el espíritu se activa. La provisión comienza a llegar no como fin, sino como recurso para cumplir la asignación. Dios no entrega abundancia sin propósito. Cada provisión que Él concede está ligada a una tarea. Él no da por dar, da para cumplir. Y cuando no hay una visión clara, la bendición se desperdicia, se desvía, se malinterpreta. La provisión sin visión puede convertirse en idolatría, en vanidad, en distracción. Pero cuando la visión está firme, cada recurso que llega encuentra su lugar. Cada don, cada talento, cada oportunidad se convierte en parte del plan. En Isaías 46:10, Dios dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Él ve el panorama completo y cuando revela una visión, no lo hace desde la incertidumbre, sino desde la certeza de lo que ya ha determinado. El creyente que recibe esa visión no camina a ciegas, sino con la confianza de que lo que Dios prometió también lo cumplirá. La visión te conecta con lo eterno y al hacerlo te saca del ciclo repetitivo de una vida sin fruto. La escasez se rompe cuando el alma se alinea con el propósito. Porque la verdadera abundancia no comienza con una cuenta bancaria llena, sino con una mente renovada y un espíritu direccionado. Cuando el creyente entiende que no fue llamado solo a asistir, sino a cumplir una asignación específica, entonces todo cambia. Ya no trabaja solo por necesidad, sino por destino. Ya no ora solo para sobrevivir, sino para avanzar. Ya no busca solamente lo básico, sino lo necesario para llevar a cabo su parte en el reino. Por eso la pobreza que nace de la falta de visión no se resuelve con más esfuerzo humano, sino con una revelación clara del propósito de Dios. Y esa revelación no se encuentra en la actividad frenética, sino en la búsqueda intencional. Solo el que se detiene a escuchar puede recibir dirección. Solo el que se rinde en el altar puede ser enviado con propósito. Y solo el que tiene visión puede avanzar con sentido, con fe, con fruto. El llamado en este tiempo es a abrir los ojos, a dejar de mirar las limitaciones y comenzar a mirar lo que Dios ya ha preparado, a soltar las excusas, los miedos, las distracciones y a abrazar la visión que el cielo quiere entregar. Porque cuando el creyente camina con visión, todo a su alrededor comienza a responder. La tierra obedece, las puertas se abren, los recursos llegan y la provisión se convierte en compañera de la misión. Dios no quiere que su pueblo viva sin dirección. Él quiere revelar lo que ha preparado, mostrar los caminos, inspirar los pasos. Pero necesita corazones dispuestos, mentes abiertas, espíritus sensibles, porque la visión no es impuesta, es revelada. Y solo aquellos que buscan, encuentran. Solo los que escuchan, entienden. Solo los que creen, caminan. Una vida con visión rompe el ciclo de la pobreza porque transforma el interior antes de cambiar lo exterior. Le da sentido al sacrificio, propósito al esfuerzo, dirección al tiempo. Y una vez que eso sucede, la provisión comienza a fluir.
no porque se persiga, sino porque se atrae. No como fin, sino como herramienta. Porque Dios no llama sin respaldar, y donde hay visión habrá provisión. El poder de la vida y la muerte no está en las manos ni en las circunstancias, está en la lengua. Y cuando una persona habla desde la escasez, se alinea con ella. Cuando sus labios repiten lo que su alma teme, el alma queda atada a lo que ha confesado. Muchos cristianos oran para ser libres de la pobreza, pero todos los días profetizan sobre sí mismos ruina, fracaso, carencia y limitación. Y mientras sus oraciones suben, sus palabras los hunden. Porque el cielo se activa con fe, pero también responde a la autoridad que el hombre ejerce con su boca. Proverbios 18:21 lo declara sin ambigüedades. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras no son solo sonidos, son semillas espirituales. Y cada vez que se habla en derrota, se siembra pobreza. La lengua no solo describe la realidad, la construye. Y si lo que sale de la boca está cargado de temor, duda, queja o resignación, no puede haber cosecha de bendición. No se puede hablar como esclavo y vivir como heredero. No se puede maldecir el día y esperar que produzca fruto. No se puede declarar fracaso y caminar en victoria. Dios creó el universo con su voz. Dijo: sea la luz. Y la luz fue. No necesitó herramientas ni materiales, solo su palabra. Y ese mismo principio fue depositado en el ser humano. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y una de las expresiones más claras de esa semejanza es tu capacidad de hablar y crear. Pero si lo que declaras niega lo que Dios ya dijo, vives limitado por el eco de tus propias palabras. En Números 14, el pueblo de Israel quedó a las puertas de la tierra prometida. Pero en lugar de declarar confianza en la promesa, comenzaron a hablar derrota. Dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esa confesión costó 40 años en el desierto, porque lo que declararon con su boca se convirtió en la realidad que vivieron. No fueron derrotados por sus enemigos, sino por sus palabras. Sus bocas cavaron la tumba de su promesa. Muchos cristianos están a un paso de su provisión, pero retroceden porque su boca no se ha alineado con su fe. Piden cielos abiertos, pero declaran todos los días que el dinero no alcanza, que siempre están justos, que nada cambia. Hablan en términos de fracaso. No puedo, nunca tengo, no soy capaz. Y sin darse cuenta, esas frases se convierten en decretos. Se transforman en cadenas invisibles que los mantienen girando en el mismo círculo. No es superstición, es principio bíblico. Jesús dijo en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tus palabras pueden abrir puertas o cerrarlas, pueden alinear los recursos del cielo o bloquearlos, pueden construir puentes hacia la abundancia o levantar muros de escasez. No es lo que el enemigo dice de ti lo que define tu vida, es lo que tú aceptas, repites y proclamas. El enemigo puede acusar, puede mentir, puede tentar, pero no tiene poder para establecer una palabra sobre ti si tú no la recibes y la haces tuya con tu confesión. Por eso, quien quiera romper con la pobreza debe comenzar por revisar su lenguaje. No basta con reprender al devorador si se alimenta todos los días con frases que lo invitan a quedarse. No tiene sentido orar por provisión si se maldice el trabajo con quejas constantes. No hay avance posible cuando la boca profetiza estancamiento. Y no se puede caminar en las promesas si cada palabra niega lo que Dios ha dicho. En el libro de Job, después de todo el quebranto que sufrió, hay una declaración que cambia el curso de su historia. En Job 22:28 está escrito: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá
luz. Esto no habla de desear, habla de determinar. Y la determinación se expresa con la boca. Hay poder cuando una persona se levanta y dice con fe: mi escasez termina aquí. Declaro que camino hacia la abundancia. Rompo toda atadura financiera. Declaro que mi casa prospera, que mis manos producen, que la provisión del cielo me alcanza. No es repetir frases vacías, es alinear el corazón con la verdad de Dios y declararla con autoridad. La Escritura está llena de afirmaciones poderosas que deben habitar en los labios del creyente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Estas no son frases decorativas, son declaraciones de fe que construyen una mentalidad de provisión. Pero cuando se repiten sin convicción, sin revelación, sin intención, pierden su efecto. Es necesario hablar con conocimiento, con entendimiento, con determinación espiritual. El pueblo de Dios debe recuperar la conciencia del poder que hay en su voz. Ya no puede permitirse repetir lo que el sistema dice, lo que el mundo teme, lo que las estadísticas anuncian. Debe aprender a hablar desde el cielo, a declarar desde la promesa, a levantar su voz no para describir el problema, sino para activar la solución. Porque cuando el creyente habla con fe, el mundo espiritual responde. La fe no es silenciosa. La fe se expresa, se confiesa, se proclama. Romanos 10:10 dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión tiene poder transformador. Y no solo se limita al área de la salvación eterna, también tiene impacto en lo cotidiano. La salvación de una situación financiera puede comenzar con una palabra hablada en el momento justo, una declaración que rompa con la resignación y abra la puerta a un nuevo comienzo. Hay quienes piensan que declarar es algo superficial, que basta con tener buenas intenciones, pero el reino no se mueve por buenas intenciones, se mueve por fe expresada, por convicciones habladas, por verdades proclamadas. No se trata de repetir por repetir, sino de declarar con fundamento. La boca del justo es instrumento de gobierno. Proverbios 10:11 afirma: manantial de vida es la boca del justo. Y si lo que sale de esa boca está alineado con la palabra, entonces esa vida fluye, se manifiesta, transforma. La pobreza también se sostiene con lenguaje de derrota. Palabras que perpetúan una mentalidad limitada. Frases que programan el alma para conformarse. Declaraciones que siembran incredulidad en los hijos, en la pareja, en los que escuchan. Por eso es urgente cerrar la boca al pesimismo y abrirla a la esperanza. Romper con la tradición de hablar desde la herida y empezar a hablar desde la promesa. Cambiar el vocabulario del desierto por el lenguaje de la tierra prometida. En Josué 1:8, el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave de su éxito no estaría en su estrategia militar ni en su fuerza física, sino en su boca, en lo que declaraba, en lo que meditaba, en lo que repetía. La palabra debía estar en su boca para que la obediencia se manifestara en su camino. Así también el creyente que quiere prosperar debe hacer de la palabra su lenguaje, su forma de hablar, su forma de vivir. Quien habla fe, camina en fe. Quien declara promesas vive bajo su sombra. Y quien gobierna su boca tiene dominio sobre su destino. Santiago 3 compara la lengua con el timón de un barco, pequeña pero capaz de dirigirlo todo. Así también, una sola palabra puede cambiar el rumbo de una vida, puede encender un nuevo ciclo, abrir una temporada de provisión,
activar promesas que estaban estancadas. Pero esa palabra debe salir con autoridad, con fe, con revelación. No es repetir lo que se oye en otros, es hablar lo que el Espíritu confirma. No es inventar frases positivas, es declarar lo que está escrito. Porque lo que sale de la boca tiene poder cuando viene del corazón lleno de la palabra. Por eso, antes de hablar, es necesario llenar el alma de verdad. Porque la boca habla de lo que abunda en el corazón. Si el corazón está lleno de temor, la boca hablará escasez. Pero si el corazón está lleno de la palabra, la boca hablará abundancia. La pobreza también comienza cuando el creyente calla, cuando ve la necesidad y no declara la provisión, cuando ve la promesa pero no la proclama, cuando espera que todo cambie sin abrir la boca para llamar las cosas que no son como si fueran. Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham para que cada vez que alguien lo llamara estuviera declarando que era padre de multitudes. Y antes de que Sara quedara embarazada, su entorno ya estaba profetizando su destino. Porque el lenguaje del reino no espera ver para declarar. Declara y luego ve. Por eso cada palabra es una semilla. Cada declaración es una llave. Cada frase es una construcción o una demolición. No se puede hablar de ruina y esperar abundancia. No se puede repetir frases de derrota y avanzar hacia la victoria. No se puede maldecir lo que se quiere que prospere. Es tiempo de limpiar el lenguaje, de purificar la boca, de alinear cada declaración con la verdad de Dios. Porque hasta que la boca no cambie, la cosecha no cambia. Hoy se rompe el ciclo de pobreza verbal. Hoy se silencia la voz del miedo, de la resignación, del conformismo. Hoy la boca se vuelve instrumento de gobierno, de creación, de fe. Porque cuando el creyente entiende el poder que Dios ha puesto en su lengua, deja de hablar por impulso y comienza a hablar con intención. Y la intención alineada con el cielo produce manifestación en la tierra. Cuando la fe no se acompaña de acción, se convierte en ilusión. Muchos cristianos viven esperando un milagro financiero sin mover un solo dedo hacia el propósito que Dios ya reveló. Creen, oran, declaran, pero no trabajan. Confían en la provisión divina, pero ignoran el principio eterno del esfuerzo. Esperan que Dios abra puertas, pero no tocan ninguna. Y mientras esperan el derramamiento, desperdician el tiempo que Dios les dio para sembrar, construir, producir. La fe verdadera no es pasiva, es activa. No se queda sentada, se levanta. No se cruza de brazos, no se pone manos a la obra. Santiago 2:17 lo afirma con claridad. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No importa cuántas promesas hayas recibido, si no das pasos hacia ellas, permanecerán sin cumplimiento. Dios bendice el movimiento, bendice al que se atreve, al que obedece, al que actúa. El maná caía en el desierto, pero el pueblo debía salir cada mañana a recogerlo. Nunca caía dentro de sus tiendas. Requería esfuerzo diario, requería movimiento, porque el Dios que provee también disciplina, también forma, también enseña a administrar a través del trabajo. El apóstol Pablo fue categórico al escribir: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Segunda a los Tesalonicenses 3:10. No lo dijo como castigo, sino como principio de responsabilidad. El trabajo no es una maldición, es una herramienta del reino. Es el canal que Dios usa para formar carácter, multiplicar recursos y liberar provisión. La pereza espiritual, disfrazada de espera en Dios, ha dejado a muchos creyentes atrapados en ciclos de escasez. Confunden descanso con estancamiento, confianza
con inactividad, y mientras proclaman que Dios hará, no hacen su parte. En Proverbios 6 la Escritura nos invita a observar a la hormiga. Dice que trabaja sin supervisión, que recoge en el tiempo de la siega, que se prepara. ¿Por qué Dios usaría un insecto como modelo? Porque su constancia, su diligencia, su previsión reflejan principios del reino. La abundancia no viene al que solo declara, sino al que también actúa con sabiduría. La oración es clave, pero no reemplaza la acción. El ayuno es poderoso, pero no sustituye la diligencia. Dios abre caminos, pero tú tienes que caminar por ellos. Él da talentos, pero tú debes multiplicarlos. Él envía oportunidades, pero tú tienes que discernirlas y tomarlas. La fe que agrada a Dios no es la que espera pasivamente, sino la que obedece activamente, la que se mueve aunque no todo esté claro, la que comienza aunque no vea aún la totalidad del plan. Y en ese movimiento, en ese esfuerzo fiel, Dios comienza a liberar la provisión que ya tenía preparada. Porque el cielo no responde a la comodidad, responde a la obediencia. Y el creyente que une la fe con la acción se convierte en tierra fértil para la cosecha que el reino desea derramar. La escasez se aferra al corazón que retiene. El egoísmo nunca ha sido compatible con la provisión del cielo. Donde hay avaricia, el fluir de la bendición se detiene. Y aunque muchos cristianos oran por abundancia, sus manos permanecen cerradas, incapaces de soltar lo poco, esperando que llegue lo mucho. Pero en el reino no se recibe acumulando, se recibe dando. Proverbios 11:24 lo revela con claridad. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El que da activa la multiplicación. El que retiene estanca su provisión. Dios no deposita sus recursos en corazones que temen soltar. La generosidad no es un acto humanitario, es una llave espiritual. Cada vez que das, reconoces que tu fuente no es el dinero, sino Dios. Y cuando lo haces desde la fe, no pierdes, siembras. El que siembra cosecha, es una ley eterna. Lucas 6:38 lo confirma. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. El principio no cambia. La provisión se libera por medio de la obediencia y la generosidad. Muchos cristianos viven bajo mentalidad de escasez porque temen quedarse sin nada. Pero el temor a dar revela desconfianza hacia el proveedor. Si crees que Dios es tu fuente, entonces no temes soltar. Si Él es dueño del oro y la plata, como dice Ageo 2:8, ¿por qué aferrarte a lo poco? A veces la bendición no llega porque no hay canales por donde fluir. Una mano cerrada no solo impide que salga, también impide que entre. La generosidad no empobrece, ensancha, abre espacio para que Dios confíe más. La Escritura está llena de actos donde la provisión fue liberada por causa de la entrega. La viuda de Sarepta tenía solo un poco de harina y aceite, pero al dar lo último al profeta por obediencia, activó una temporada sobrenatural. No se trata de la cantidad, sino del corazón. No se mide lo que da, sino lo que retienes por miedo. El reino responde a la fe y dar cuando parece que no hay suficiente es una declaración de confianza. Es decir, con acciones, lo que las palabras a veces no alcanzan a expresar. Dios no te pide lo que no tienes, pero sí espera que seas fiel con lo que tienes. La generosidad es un reflejo del carácter de Dios en ti. Él dio primero, dio a su Hijo, dio su favor, da su gracia. Si fuimos hechos a su imagen, fuimos hechos para dar. Y cuando damos, nos parecemos más a Él. La pobreza se rompe cuando dejamos de aferrarnos y comenzamos a confiar. Porque el que da no pierde, el que da activa. Y el que activa accede a una dimensión de provisión que no depende del sistema, sino del reino. La pobreza espiritual no comienza en la cartera, sino en la conciencia.
no está en lo que falta por fuera, sino en lo que nunca se activó por dentro. Por eso el mensaje final no puede ser solo una advertencia sobre lo que impide la abundancia, sino un llamado a despertar a lo que ya fue depositado por Dios en cada uno. La pregunta no es solo ¿por qué soy pobre?, sino ¿para qué fui llamado? Porque nadie puede administrar lo que no entiende y nadie puede multiplicar lo que aún no reconoce como suyo. El enemigo sabe que un cristiano alineado con su propósito, obediente en sus principios y activo en su fe, es un portador de provisión para otro. Por eso ataca no solo la finanza, sino la identidad. Si logra convencerte de que fuiste llamado a sobrevivir, nunca te levantarás a gobernar. Si logra sembrar en ti la idea de que la escasez es normal para los hijos de Dios, entonces tus oraciones dejarán de tener expectativa. La pobreza que más destruye no es la económica, sino la que mata el diseño divino en el alma. Dios no creó a su pueblo para la limosna espiritual, lo llamó para establecer reino, para traer justicia, para reflejar su abundancia en medio del caos. Pero esa abundancia comienza con una transformación interior. No llega desde afuera, llega cuando el corazón se conecta con el cielo y entiende que fue llamado no solo a recibir, sino a gobernar. Romanos 8:17 nos recuerda que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y un heredero que no conoce su herencia vivirá como esclavo en la tierra que le pertenece. La clave final no es solo corregir hábitos financieros o declarar con fe, es alinear el corazón con la visión eterna de Dios para tu vida. Porque cuando entiendes quién eres, el cómo y el cuánto dejan de dominarte. Entonces vives con propósito, caminas con autoridad y gestionas con sabiduría. Ya no das por miedo, sino por misión. Ya no trabajas solo por necesidad, sino por asignación. Y tu provisión se convierte en un instrumento para manifestar lo eterno en lo cotidiano. No es tiempo de seguir preguntando por qué falta. Es tiempo de empezar a liberar lo que ya está dentro. Porque el cielo no tiene crisis. Dios no ha dejado de proveer. El almacén de lo eterno sigue abierto. Pero solo acceden aquellos que se levantan en obediencia, que vencen el temor, que rompen con la pasividad, que ordenan su casa y que alinean su boca con lo que Dios ha hablado. Ya no basta con creer. Es tiempo de caminar como verdaderos hijos. La pobreza no es tu destino, nunca lo fue. Fuiste llamado a fructificar, a multiplicar, a poseer, a bendecir, no solo a tener lo justo, sino a ser canal de lo abundante. No solo a orar por pan, sino a repartirlo. Porque el propósito de Dios para tu vida va más allá de la supervivencia. Te diseñó para avanzar, para impactar, para reflejar su gloria, incluso en el área donde por años hubo escasez. Este es el tiempo, no esperes más. No repitas ciclos, no justifiques carencias. Levántate con la verdad en el corazón y la fe en movimiento. La provisión del cielo ya fue asignada. Solo necesitas alinearte con ella. Street light flickers on my shoes. I walk slow, got nothing to prove. Headphones low, the world feels thin. Just me and the night breathing in. I don't need a perfect sign, just a little peace of mind. The sky always clears, even after days of rain. I remind myself right here, this feeling won't stay the same. If I'm lost, it's okay. I don't need to know when. The
I still defend. Everyone looks like they know where they're going. I don't though. Still I breathe, still I try. That's enough for tonight. The sky always clears. I've seen it once or twice. Every doubt disappears when I stop fighting time. If I fall, I learn. If I wait, I heal. The sky always clears, even when it feels unreal. No big dreams, no big plans, just staying human, doing what I can. The sky always clears. I don't rush it anymore. All these small little fears don't control me like before. I let go, I stay. I survive this day. The sky always clears. That's enough to say. It always clears.